Abrimos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 29. Please, let's open up our Bible to Jeremiah 29:11. Versículo 11 Verse 11. es un versículo bastante conocido. This verse is well known. Amén. Y quisiéramos poder desarrollar en esta tarde We would like to break down this word. Jeremías 29:11. Jeremiah 29:11. La palabra de Dios declara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Porque yo sé Because I know los pensamientos the thoughts que tengo acerca de vosotros. that I think towards you, Dice Jehová, says the Lord. pensamientos de paz Thoughts of peace y no de mal, and not of evil, para darlos el fin que esperáis. to give you the future and hope. Entiende lo que dice la palabra de Dios, porque yo sé Understand, because I know los pensamientos the thoughts que tengo acerca de vosotros. that I have towards you. ¿Y quién dice esto? And who is saying this? Dice Jehová. Says the Lord. Predicamos bajo el tema We preach under the theme. Dios sabe, God knows. Dios sabe, God knows. Dios sabe. God knows. Y como Dios sabe, And since God knows, no hay nada nuevo que tú le puedas preguntar a Dios. there's nothing new that you can ask God. Es más, déjame decirte Furthermore, let me tell you, que nada toma a Dios por sorpresa. nothing takes God for surprise. Nos toma a nosotros por sorpresa. It takes us by surprise. Pero como Dios sabe But since God knows lo que tú estás pasando, what you're going through, nada lo toma a Él por sorpresa. it doesn't take him by surprise. Señor, te damos gloria y honra porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Pedimos, oh Dios, que tu palabra sea depositada en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Venimos en contra de todo pensamiento contrario a tu palabra. Declaramos inoperante toda obra del diablo y del maligno. Señor, y declaramos que tu palabra es poderosa para romper cadenas, para libertar las mentes. Señor, para traer paz, Señor, para levantar al que está caído. Nosotros simplemente haremos, Señor mío, un momento de darte gloria y honra, porque solamente tú la mereces. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Praise the Lord. Amén. Se pueden sentar, pueden darle un aplauso al Señor. You may have a seat and give a hand clap of praise to the Lord. Simplemente quiero recordarte I just want to simply remind you que nada toma a Dios por sorpresa. that nothing takes God by surprise. Amen. Llega un punto en nuestras vidas We come to a point in life que tenemos que coger coraje that we have to get angry en medio de nuestra situación. in the midst of our situation. Mientras estamos tambaleándonos, And while we might be topsy-turvy in the sense of cuando todo y todo el mundo ya nos ha puesto en la esquina como hemos sido perdidos, and when many of people push us to the side like we're lost, ahí es cuando tenemos que entender that's when we have to understand. que cuando quizás no tenemos la respuesta que estamos buscando, Maybe we don't get the response that we're looking for. tenemos que mantenernos firmes We have to stand firm en la palabra que ya Dios ha declarado. to the word that God has already declared. Lo que pasa es que se te olvidó. But what happens is that we've forgotten. Mira a alguien y dile, se te olvidó. Look at someone next to you. Say, Díselo, you díselo, forgot, dile, you dile, forgot. se te olvidó. Say it, you forgot. Y no, pero no se lo digas tan dulce. But don't say it so nice. No, not so nice. No No, dulce. dile, se te olvidó. Say it. You forgot. Se te olvidó la palabra. Say it. You forgot the word. Se te olvidó la declaración. You forgot the declaration. Se te olvidó lo que Dios dijo. You forgot what God has said. Y le estás prestando atención And now you're paying attention a lo que todo el mundo está diciendo. to what everybody else is saying. A lo que el enemigo está declarando. You're listening to what the enemy Y is como se declaring. te olvidó lo que Dios dijo, And since you forgot what the Lord por said, eso es que estás esperando, hello, una respuesta. that's why you're waiting, hello, for a response. Pero yo quiero que tú entiendas que Dios sabe. But I want you to understand that God knows. Es durante los momentos de prueba It's during those trials, y quizás en los momentos que más estamos desesperados and when we feel despair, que nuestra acción that our actions, va a determinar it determines el resultado. the results. Es mientras tú te sientes desesperado, It's when you feel despair, cuando no sabes qué hacer, when you don't know what to do, tu acción determina your actions determine el resultado que vas a ver. the results that you will receive. Ahora la pregunta que nos hacemos, The question that I have, ¿qué sucede? what happens, O quizás, quién sabe, or what if
lo que va a pasar? what's going to happen? ¿Quién sabe si va a trabajar? What happens if you don't work? Sabes que muchas veces cuando tenemos que hacer una decisión, You know, sometimes when we got to make a decision, viene la duda. that's when, La duda viene, no, doubt. thank you, ¿Ok? Viene la duda. the doubt comes. Y cuando la duda entra, And when the doubt comes, te detiene. that's what it paralyzes it. Yo le digo a la iglesia I asked the church que pastoreamos, that he pastors. le digo a la iglesia que este verano I say in this summer, vamos a ir bungee jumping. he says to the church, this summer we're going to go bungee jumping. Sí, sí. Oh, y a los que tienen miedo de la altura, And those who have fear of heights, los voy a llevar a Great Adventures. I'm going to take them to a great adventure. Y me voy a sentar con ellos en el primer carrito. And I'm going to sit on the first cart. Y ¿sabes por qué? You know why? Porque muchas veces Because many times, el miedo nos detiene. because it's the fear that detains you. Y el miedo intenta And fear attempts, de detener it attempts to detain you. lo que Dios ya ha declarado. It attempts to detain what God has already declared. ¿Sabes qué? Nosotros You know what? Us, le damos mucho valor we give a lot of valor, a lo que la gente dice, a lot of attention to what people say, lo que dicen de mí. or what they say about us, of me. No te preocupes, yo como pastor Don't worry, him as a pastor, tengo que entender lo que la gente dice de mí. I have to care what people say about me. Pero But es más importante it's more important lo que Dios ya ha declarado de mí, what God has already declared over lo my que life. Dios dice de mí. What God has said over my Porque life. como ya Dios sabe, Because since God already knows, todo lo que Dios dice de mí everything that God says about es me para que algo suceda. is so that something could take Es place. lo que se llama un decreto o decree. Decree, thank you. Un decreto de A Dios. decree of the Lord. Un decreto de Dios A decree of the es Lord una palabra que Dios dice is what a word that God que says. hace que algo suceda. And that speaks for something to Y take como place. ya Dios lo ha dicho, And since God already said it, tiene que suceder. it has to take place. Le decíamos a la iglesia en esta mañana, He said to his church this morning, en la prédica, in his preaching, el tema era, I'm going to say it in English because in Spanish, right? Lo voy a decir en The inglés. theme was, your mess won't stop God's message. tu reguero no va a parar el mensaje de Dios. Right? ¿Por qué digo esto? Why I say this? Porque todos nosotros, Because all of us, como decía la ministra Cassie en esta mañana, like the minister Cassie said this muchas morning, veces nos encontramos en un revolú. Es una palabra sometimes we find boricua, por si ourselves acaso. in a mess. That's Right? a Puerto Rican word. But y'all don't know. Un revolú. Un revolú. Right? A mess. How will you translate that? Revolution. Un revolú. Un revolú. Right? Nos encontramos en un problema We find ourselves in a problem. que miramos a un lado y miramos al otro We look from right to left y no hay respuesta. and no answers. Pero yo quiero decirte But I want to tell you, que como Dios sabe, since God knows, Dios utiliza tu revolú God utilizes your mess para enseñarte to teach you no lo que Él puede hacer, not what he can do, sino lo que ya ha hecho. but what he's already done. Cuando nosotros podemos pensar When we start to think y dejamos de pensar en qué será, and we start to stop thinking about the what ifs, una cosa es ser cierta, one thing is for certain, es que Dios sabe, is that God knows. porque ya Él lo ha declarado. Because he's already declared it. Él sabe He knows porque ya Él ha proveído. because he's already provided. Muchas veces Many times pedimos a Dios algo que ya Dios ha hecho. we ask God for things that he's already done. Mira cómo Dios opera. Look at how God operates. Esta es la manera que Dios trabaja This is how God works desde el principio. from the beginning. Está en su naturaleza divina In his in divine nature de que Dios siempre provee antes de que tú pidas. that he provides before you even ask. La palabra enseña en el libro de Génesis The Bible says in the book of que Genesis Dios hizo el jardín that God made the garden. y luego puso al hombre. Hello. Then he puts man in the Él garden. no hizo al hombre He didn't make y man luego hizo el jardín, and then made the garden. sino que hizo el Then jardín he made the garden y first. luego puso al hombre. Then he placed man ¿Qué there. nos enseña esto? What does that teach us? Que Dios sabe. That God knows. Entonces, como Dios sabe, Since God knows, nosotros tenemos que entender we have to understand que ya Él da la provisión. that he's already given the provision. Dios sabe God knows porque Él no espera
Because he doesn't wait, he waits. hasta que nosotros nos encontremos en una situación desesperante So we find ourselves in a situation of despair para Él darte una respuesta. for him to give you an answer. Él ya ha actuado, He's already acted. entiende esto, Él ya ha actuado He's already acted en lo eternal. in the eternity. Dios no trabaja con tu momento. God doesn't work in your time. In your moment, I'm sorry. I'm so used to it. En tu momento, In your moment, Dios no trabaja en tu momento, God doesn't work in that time. porque ya Dios trabajó en lo eternal. Because God already worked in eternity. Ya Él ha proveído He's already provided para tu momento. for your moment. Él no espera para tu momento He doesn't wait for your moment para darte una respuesta. to give you an answer. Él ya declaró la He respuesta already declared the en answer la eternidad in eternity porque Dios sabe. because God knows. Aleluya. Praise God. Y como ya Dios ha trabajado, Since God already worked, Él nos ha dado el poder para triunfar. He has given us the power to be confident. Mira lo que dice en 2 de Corintios 2:14. Listen what it says in 2 Corinthians. Praise the Lord. First, let me get there, right? 2 de Corintios. 2 Corinthians Praise the Lord. 2:14. 2:14. That's what it says. Praise the Lord. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, Now, thanks be to God always, who leads us in triumph in Christ, y por medio de nosotros and through us manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. diffuses the fragrance of his knowledge in every place. Mira lo que dice la palabra que hemos declarado, Listen to the word that we just declared. que Dios siempre causa triunfo. That God always causes triumph. Dios siempre causa triunfo a través de Cristo. That God always causes triumph in the midst of Jesus. El poder de la palabra de Dios The power of the word of God, o del Hijo de Dios of the Son of God, siempre nos lleva a triunfar. always takes us to triumph. Entonces, In other words, ¿por qué le pedimos a Dios triunfo? then why are we always asking God for the victory? ¿Sabes por qué? You know why? Porque le creíste a alguien que te dijo Because you believe que someone else estás destruido. that you are destroyed. So, si le creíste a alguien que ya tú estás derrotado, That if you believe that someone told you that you're already destroyed, por eso le estás pidiendo a Dios triunfo. that's why you're asking someone else for God Pero for la victory. palabra de Dios ya ha declarado But the word of God already que Él declared siempre causa triunfo a través de Cristo. always causes victory through Jesus. ¿Cuántas personas aquí se hablan a sí mismos? How many people here talk to themselves like No, oh, I'm no sorry. One? No one? Perdón. ¿Sabe por qué muchos de ustedes no quieren levantar las manos? Porque ustedes se hablan a sí mismos y también se responden. Hello, You know somebody. why? Because you ask the question and you also answer it. Déjame decirte una cosa. Let me tell you something. No, está bien que tú te hables a ti mismo. It's okay for you to ask yourself something. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el salmista lo hacía muchas veces. Because the psalmist David used to do it all the El time. salmista le decía a su alma: Oh, David used to ask his soul, alma mía, oh, soul of mine, alaba a Jehová worship God. y no te Don't olvides forget de tus beneficios. of your benefits. Y él se hablaba a sí mismo y decía: acuérdate He used to ask himself, de remember dónde él te sacó. of where he took you Oh, from. come on, somebody. Come on. Mira, tú estás donde estás, Where you are, no es por ti, not because of you, sino por Dios. because of God. Porque Dios sabe. Because God knows. Imagínate si Dios sabe Imagine if God already knows que desde el principio, that from the beginning, no solamente en el jardín, not only in the garden, pero después Dios le habla a Abraham then he speaks to Adam Abraham. y le dice: sal de tu casa and he says, leave from your home y de tu parentela and from your place. y ve a un lugar. Go to a place. Dios no le dio un mapa. He didn't give him a map, but ¿Sabe qué? Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos detalles. you know why? Because sometimes we want so many details. Aquí hay personas que le gustan los Is detalles. there someone here who likes details? Es ok, está bien. Yo no te estoy juzgando, iglesia. I'm not judging you. Yo, It's okay. si a ti te gustan los detalles, está bien. If you like details, it's okay. Pero ¿sabes qué? But you know what? Que como te gustan los Since detalles, you like all these details, Dios tiene que trabajar contigo God has to work with you a la oscura. in the dark.
Porque si no lo hace así, Because if he doesn't do it that way, no le gustó, no le gustó. Déjame You didn't like that, you didn't like that, déjame you didn't preguntar para este lado. let me go over here, on this Déjame side. mirar a la pared. Let me see the wall. Let me walk to the wall. Como tú siempre quieres estar en control, Since you want to be in sole control all the time, Dios te pone en un lugar fuera de control God puts you in a place out para of que control. no tengas otra alternativa You have no other alternative que creerle a to Dios, believe God porque Dios sabe. because God knows. Entonces Dios le dice a Abraham, mira, salte de tu casa. So he tells Abraham, get out of your home. En otras palabras, salte de lo que estás cómodo, In other words, get out of your comfort zone lo que te gusta, of what you like, y ve a un lugar que te voy a decir después. and then I'm going to send you to a place. ¿Sabes lo que es eso? You know what's that? A nosotros, ninguno de nosotros nos gusta estar perdido. None of us like to be lost. Es más, te lo pruebo. And I prove it to you. Porque el GPS tú no lo sigues. Because the GPS, we don't follow. Y ¿cómo se llama? El Waze ese mismo. Sí, el Waze te dice que haga una derecha. And it says turn to right. Pero como tú sabes cómo para dónde tú vas, Because since you know where you're tú dices, pero going, ¿para dónde me lleva you esto? say, where is this taking me? Y en vez de hacer la derecha, Instead of turning, sigues derecho, sigues recto porque sabes que puedes hacer una izquierda. you keep on going because you know you're going to make a left somewhere. Y te And encuentras you find yourself, en un tráfico. and you find yourself in traffic. Y tú le dices y después, no, pero no, iglesia, no, miren, no sean bochincheros. be gossipers, don't Yo be le voy a decir algo, no digan, mire, say something, escuche, I'm gonna say mire. something. Y después tú te pones a hablar con el teléfono. And then you start to speak to the phone. Pero no le diga nadie a nadie, no estamos no one, hablando don't de tell no nadie, one. no It's estamos between me hablando de and nadie. Esto entre nosotros. This is just us. Te pones a hablarle al teléfono You start talking to the phone porque ahora estás enojado. because now you're upset. ¿Sabes por qué? You know why? Porque no seguiste Because you didn't follow las instrucciones the instructions. que el satélite, All that was there. the satellite, Thank you, sir. vio desde arriba. From up and above. Sígueme. Follow me, follow me, follow me. Sígueme. Lo mismo The same way hace Dios contigo. God does with us. Deja que tú uses He lets you use tu libre albedrío, your own free will, aunque ya Él lo vio desde los cielos. although He's already seen it from heaven. Pero dejó que hicieras tú la decisión. But He allows you to make it. Pero como Dios sabe, But since God knows, te va a llegar al mismo lugar. you're going to find yourself in the same place. Lo único que diste vuelta. The only thing that you took a long time to get there, you went in circles. Pero si hubieras seguido la palabra que Dios declaró, But if you would have followed the word that God declared, porque Dios sabe. because God knows. Entonces Abraham sale por fe. See, Abraham walked by faith. Dios sabe. God knows. Si Abraham no hubiera salido por fe, perdón, Abraham wouldn't have walked perdón. by faith. Si Abraham Abraham no hubiera salido por fe, wouldn't have walked by faith. nunca hubiera sido llamado Abraham. He would have never been called Abraham. Excuse me, Abram to Abraham. Caminamos con una identidad vieja Sometimes we walk in with an old identity porque sabemos más que Dios. because sometimes we think we know more than God. Jacob nunca hubiera sido llamado Israel Jacob would have never been called Israel si no hubiera sometido su vida if he wouldn't have submit his life a Dios. to God. Porque Dios sabe. Because God knows. Y como Dios sabe, Since God knows, como muchas veces decimos, pero ¿cómo voy a actuar? many times we say, how am I going to act? ¿Cómo vamos a saber si no actuamos? How am I going to know how to act? ¿Sabes qué? La fe You know what? Faith es acción. is action. No es simplemente creer. It's not just believing. La fe Faith es acción. is action. Abraham Abraham, es conocido en Hebreos 11 in Hebrews 11, en el salón de la fe. in place of faith, ¿Eh? ¿Por qué? Porque because caminó en fe. he walked in faith. No simplemente escuchó la voz. He didn't just hear the voice. Es más, esto no está en mi nota, pero te voy a dar un comercial espiritual. This is not in my notes, but I'm going to give you a commercial. Esto es pagado por Coca-Cola. No, un comercial espiritual. Mira esto. Escucha.
Cuando nosotros when we caminamos en fe, walk in faith, lo hacemos we do it porque creemos lo que hemos oído. because we believe in what we've heard. Dios declaró la palabra, God already declared the word, pero muchas veces but a lot of times no actuamos en fe we don't act in faith porque hay muchas voces because there's a lot of voices y no sabemos and we don't know determinar to determine cuál es la voz de Dios. what is the voice of God. Cuando Dios declara algo sobre nuestras vidas, When God declares something over our lives, nosotros los cristianos us as Christians, somos locos. sometimes we're a little crazy. Oh, perdón si lo he ofendido a alguien. Forgive me if I've offended someone. Perdón, pero si usted se identifica como cristiano, If you identify as a Christian, pues te estoy hablando a ti. so I'm talking to you. Porque decimos, nos paramos acá arriba Because we say, y decimos, ¿cuántos somos victoriosos? Y nos gusta. who want to be victorious on an altar, and everyone screams. Pero te puedo decir algo. But can I tell you something? Nadie tiene que decirte a ti No one has to tell you que tú eres victorioso. that you are victorious. Lo que pasa es But what happens is que le creíste la mentira al enemigo that you believe the lie of the enemy. que te dijo que no lo eres. He said that you weren't. Pero como Dios sabe, But since God knows, Dios te pone en situaciones God will place you in situations para que puedas entender so that you can understand que Él tiene un plan. that He has a plan. El versículo que hemos leído, The verse that we just read, la Biblia declara en Jeremías the Bible declares in Jeremiah 29:11, in 29, dice, porque yo sé because I know los pensamientos the thoughts que tengo acerca de vosotros. that I think towards you. El problema que tenemos muchos The problem that a lot of us have es que queremos depositar pensamientos en la mente de Dios, that we want to deposit our thoughts into God en vez instead of de creer to believe lo que ya Dios sabe de ti. what God already knows of us. Tú sabes que cuando muchas veces vamos a un trabajo, You know, many times when we go to a job, a mí no me gustan esas preguntas, I don't like these questions. esas preguntas que son, yo son like, no me gustan. I don't like Esas these preguntas questions. que te dicen, descríbete a ti mismo. They say, describe yourself. Hello, yo necesito el trabajo. I need the job. ¿Cómo tú crees que me voy a describir? How you think I'm going to describe myself? ¿Eh? Oh, yo te voy a decir, yo soy un trabajador fuerte. I'm going to say I'm the best worker in the world. Yo nunca estoy tarde. I'm never late. Yo trabajo aunque los otros no trabajen. I work when no one else is working. Entonces cuando me dan el trabajo, But when they give me the job, la identidad que soy the real identity, empieza a llegar tarde. that starts to show up Si late. tú no trabajaste, yo no voy a trabajar. If you're not working, I ain't working either. ¿Sabes por qué? You know why? Porque yo estoy declarando algo Because I'm declaring something que pienso que soy. that I think I am. Pero los pensamientos de Dios But the thoughts of God, no los cambia nadie. it doesn't change. ¿Sabe por qué? You know Porque why? Dios sabe. Because God knows. Señor, yo tengo un plan. God, I have a plan. Oh, perdón, hay personas que tienen planes. Oh, forgive me. Is there anyone here with a plan? Pues déjame dañarte tus planes So let me ruin your plans y decirte and tell you, que como Dios sabe, since God knows, el calendario que tú hiciste, ¿te acuerdas que hiciste en principio del año? you know that little calendar that you started in the beginning of the year? No, no. Yo te voy a decir, regresa al calendario I'm going to say, go back to that calendar y chequea los planes que pusiste. and put the plans that you placed there. Ya estamos entrando a mayo. Listen, we already going into May. Ve y chequea And check cuántos de esos planes how many of those plans tú has hecho. you have fulfilled. Y te vas a dar cuenta And you're going to realize que quizás no hiciste muchos de ellos, that you didn't do many of them. pero tengo noticias para ti. But I got news for you. Pero todavía estás de pie. But still, you're standing. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe. You know why? Because God knows. Dios sabe que si te permitía hacer los planes que tú hiciste, Because if God would allow you to do the plans, no that estuvieras donde estás. you wouldn't be where you are.
declara Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Quiere decir que Dios piensa en ti. In other words, in Jeremiah 29:11, God thinks of you. Dios piensa en ti. God thinks of you. Dice Jehová, pensamientos de qué? De paz. Thoughts of peace. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que el enemigo hace You know why? Because some of the things the enemy does es quitar la paz. is take your peace. Si él puede quitarte la paz, If he could take your peace, va a determinar tu acción. he's gonna determine your action. If he removes your peace, Si te quita la paz, he will determine your actions. Porque cuando falta paz, because when peace is missing, no hay claridad. there is no clarity. Y actuamos And then we act sin razón. without reasoning. Cuando no hay paz, When there's no peace, hablamos speak sin razón. without reasoning. Pero cuando hay paz, But when there's peace, declaramos we declare lo que ya Dios ha declarado. what God has already declared. Muchas veces Many times, queremos que siempre alguien nos esté hablando en el oído. we want someone to always be speaking in our ear. Pero te puedo hacer una pregunta. But can I ask you something? ¿Cómo vas a saber How can you know lo que te están diciendo en el oído what they're telling you in your ear si no sabes if you don't know lo que Dios ha depositado en tu espíritu? what God has deposited in your spirit? Tu espíritu Your spirit debe determinar should determine lo que tu oído oye. Hello. what your ear has heard. Porque tu espíritu Because your spirit siempre se identifica always identifies con lo espiritual. with Hello. the spiritual. Entonces, si lo que te están diciendo en el oído In other words, if what they're telling you in your ear, no declara lo que Dios te dice en el espíritu, it doesn't declare what God is talking to you in the spirit, lo puedes rechazar. you could take it away Porque Dios sabe. because God knows. Imagínate si Dios sabe If God knows, que Dios sabía if God knows dónde José iba a parar. where Joseph was going to end up. Tú no puedes, You can't. tú no puedes llegar al palacio You can't get to the palace sin pasar por el hoyo. without going through the ditch. You can't get to the palace without your pit experience. No puedes llegar al palacio sin la experiencia del hoyo, de la cisterna. Dios sabía God knew que José, that Joseph, sus hermanos, his brothers, lo iban a tirar en el hoyo. that they were going to throw him in that pit. Pero si él no hubiera caído en el hoyo, But if he would never have fallen in that pit, no lo hubieran comprado they wouldn't have bought him y no lo hubieran traído and they wouldn't have brought him al lugar in this place donde Dios where God ya tenía un trabajo seguro. had a secure job for him. No solamente un trabajo, Not just a job, una posición. but a position. Déjame decirte una cosa. Let me tell you something. Muchas veces Many times, no queremos pasar por el hoyo we don't want to pass through the pit porque estamos pensando solamente en because nosotros. we're only thinking about ourselves. Si José no hubiera caído en ese hoyo, If Joseph would have never fallen in this el pit, pueblo de Israel no hubiera recibido la bendición Jerusalem would have never God received that blessing que Dios tenía para sus hermanos. that God had for his brothers. Entonces Dios viene, como Dios sabe. Since God knows, God does. Oh, perdón, fue que se me olvidó. Déjame dar un rewind. Excuse me, I forgot. Let me give you an imagine, Sí, un rewind. an illustration. Mira. Look. No solamente cae en el hoyo, He didn't just fall in a pit. pero del hoyo no llega al palacio. From the pit, he didn't just get to the palace from there. Llega a una prisión. Hello, No, he somebody. gets to a prison. Y fue en la prisión And it's in the prison que Dios that God le da un sueño a otro that gives a dream to someone else para utilizar a José to utilize Joseph para que ellos fueran liberados. so they could be liberated. Espérate, se me olvidó esto también. Listen, I forgot about this. Es que tú estás hablando muy rápido, no me dejas I'm pensar. I'm talking too fast. I'm talking too fast. Chécate esto. Y en la prisión, And it's in the prison. él le dijo, el copero le dijo, no, yo me voy a acordar de ti. He said, no, I'm going to remember you. No se olvidó. They forgot. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios sabe. Because God knows. Dios sabe el tiempo y cuándo Él te tiene que sacar de la situación. He knows the time and the place. when Porque he's si gonna take you out te of that saca situation. antes de que tú estés listo para recibir lo que Dios tiene, Because if it takes you too quick out of that, but lo vas a dañar. you're going to ruin it.
Y le vas a dar gloria al hombre. And you're going to give glory to Y no man a Dios. and not God. El copero se olvidó. And then we forget, Pero Dios sabe. but God remembered. Y todos saben la historia. And you all know the story, right? Como José entonces, And Joseph then, Dios lo pone en una posición God puts him in a position de autoridad y poder. of authority and power. No podemos llegar a autoridad y poder We can't get to authority and power sin experimentar la prisión. without experiencing the prison. Déjame terminar porque me botan. Let me finish this. I don't want them to throw me out. Pensamientos de paz Thoughts of peace y no de mal. and not of evil. ¿Por qué? Porque Why? cuando solamente pensamos negativamente, Because when we only think in negative, vamos a producir negatividad. we're going to produce negativity. Y no me, perdóneme, And forgive me, yo no soy un positive speaker. I'm not a positive speaker. No. Solamente te estoy hablando la palabra de I'm Dios. speaking the word of God. That's what I'm Amén. doing. Porque la palabra declara Because the word of God declares que la lengua that the tongue, tiene el poder it has the power de la muerte of life and death. y de la vida. Y de lo que tú dices, What you say, estoy parafraseando, and I'm paraphrasing, de eso vas a comer. that's what you're going to eat. So si siempre estás hablando del mal, And if you always talking bad, te vas a quedar en la prisión del mal. you're always going to stay in the prison. Pero of aún negativity. estando en donde estás, Regardless, but where you're at, si declaras if you declare lo que Dios ha declarado de ti, of God declared over your life, eso vas a comer. that's what you're going to eat of. Dice Dios, para darlos God says, el fin que esperáis. to give you a future and hope. No solamente eso, Not just that. tú no puedes You can't. llegar al futuro You can't get to the future sin entender el presente. without understanding the present. Porque ¿cómo vas a saber Because how are you going to know que has llegado that you've gotten si no sabes dónde estás? if you don't know where you at? Te lo voy a dejar ahí, te lo voy a dejar, No, I'm espérate. going to leave that there. Déjame arreglarme el pelo. He said, I'm going to fix my hair. Sí, porque mira, Because look. Dios dice que yo sé el futuro. Because God says, I know the Y future. no solamente eso, And not just that. quiero quitarte del pensamiento del mal I want to take the thoughts of evil out y back depositar esperanza, and deposit expectancy, a hope. hope. Hey, ¿por qué? Porque todos nosotros trabajamos con esperanza. Because a lot of us, we work with hope. Hey, todo lo que tú haces diariamente Everything that you do daily, es porque tienes esperanza, because you have hope. tienes expectativa. You're expecting something. Tú quieres ese carro del año, You want that new car of the year? right? Y si tú no lo quieres y Dios te toca, me lo puedes dar a mí. And if you don't want it, you could give it to me. Bendito sea Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Se acabó Praise el the gozo. Lord. Hey. ¿Por qué? Porque todos trabajamos con esperanza. Because we all work with an expectancy. Escucha esto. Listen to this. El enemigo The enemy, no solamente quiere quitarte la paz, the enemy doesn't just want to take your peace. pero quitarte la esperanza. He want to take your hope. Porque si te quita la esperanza, Because if he takes your hope, trae muerte. then there's death. Porque si tú no tienes esperanza, Because if you don't have hope, entiende esto. listen to this, understand this. Y no estoy hablando negativamente de las personas que tienen problemas And I'm not talking negative about the people who have problems, en su mente, that they have mental issues, right? que están totalmente batallando. that they totally always battling. Pero tú sabes por qué batallan. But you know why they battling? Porque han creído la mentira del enemigo. Because they believe the lies of the enemy. Lo que hayan pasado en su vida. What happened in their lives? Todos nosotros pasamos por cosas Man, all of us, we've gone through some things que nos afectan that affects us. y que llegan días But then a day comes, que no estamos bien, then we're good. que no estamos And bien. we're not good. ¿Eh? Y como hemos pasado por eso, And since we went through that, el enemigo deposita en nuestras the mentes enemy deposits in our minds pensamientos contrarios man, contrary thoughts a los pensamientos de Dios. that's contrary to what God said. Porque si Él quita nuestra esperanza, Because if he takes our hope, entramos then we enter en un camino de muerte. in a
valley of death. Por eso es que muchas personas That's why a lot of people, declaran entre sí mismos, they declare amongst themselves, ¿para qué vivir? why should I live? Porque no tengo esperanza, Because I don't have hope. no tengo I paz, don't have peace. pero tengo noticias para ti. But I got good news for you. Dios sabe. God knows. Y como Dios sabe, And since God knows, Él ha declarado sobre tu vida He has declared over your life que Él siempre causa triunfo para ti. that He has always caused victory for you. Que cuando tú te sientes derrotado, And when you feel destroyed, en medio de la derrota, in the midst of that, Dios trae una victoria. God will give you a Lo victory. único es The only thing is que estamos escuchando that we are listening pensamientos thoughts que no son de la palabra de Dios. not of the word of God. Mira lo que Dios hace. Listen to what God does. ¿Cómo vamos a saber How are we going to know si no actuamos? if we don't act? ¿Cómo vamos a salir de la oscuridad How are we going to get out of darkness si no aplicamos el poder de la luz? if we don't apply the power of the light? ¿Cómo nos vamos a levantar How are we going to rise up y si no le permitimos a la fe if we haven't allowed faith que guíe nuestro próximo paso? to gear our next step? Por eso es That's why. que yo quiero llevar a algunos hermanitos, That's why I want to bring some brothers and sisters. yeah, Yeah, bungee jumping. yeah, we're going to go bungee jumping. ¿Sabes por qué? You know why? Porque cuando tú estás ahí, Because you know why? Because when you're right there on the edge, escucha esto, listen to this. tú estás ahí. When you're right No there, le tienes miedo a las alturas. oh, how many of us are scared of heights? Amén. Ponga su nombre en mi lista, ponga su nombre en mi lista. Amén. Porque mira, tú estás ahí. Ah. Pero lo que tú estás viendo, tú le tienes miedo a las alturas, te veo que estás ahí temblando. I see you shaking. You scared of heights. Además, ayer María está así. She's scared of Please heights. don't jump. She said, please don't jump. Estás ahí. And when you're right there, Ahí. Hay algo interno there's something internal que te da ansiedad. that gives you anxiety. La ansiedad The anxiety, quita la oh paz. man, it takes your peace. Y la paz And your peace quita la esperanza. will take your hope away. Perdón, y la falta de paz And the lack of peace quita la esperanza. will take away your hope. Y cuando no hay esperanza, When there is no hope, se te olvida you forget la declaración de the Dios. declaration of the Lord. Ahora ven para atrás en la Now bring it montaña. back, come Estamos, back, come estamos back. en el Now we bungee, here, ¿verdad? we in bungee jumping again. Come on, Ven para atrás. come back, come back. Illustration. Se te olvidó You forgot lo que la persona what the person que te preparó that prepared you. Por eso es That's why. que ellos no dejan que tú lo hagas. That's why they don't allow you to do it. Porque ellos Because they están because they're certificados certified para saber cómo ponerte how to put the safeties on you, la protección. the protection on you, Cómo cerrarla, how to lock it, cómo jalarla how to pull it, y cómo decirte, and how to tell you estás listo. you're ready. Lo que pasa es But what happens is, que como tú quieres since you want to, ponerte tu protección, you want to put on your protection. no entiendes You don't understand la protección divina. the divine protection. Y como Dios sabe And since God knows, y Dios te dijo, and since God said, camina, walk, camina. walk. ¿Cómo sabemos How will we know? si no rompemos Unless we break el silencio the silence con el poder de la adoración? with the power of prayer. El diablo quiere The devil, he wants que te quedes callado, you to stay shut. porque en tu silencio Because in your silence, trae depresión. depression comes. Pero cuando tú alabas, But when you start to worship, es más, te voy a decir algo. listen, I'm going to say something. No se lo diga a nadie. Don't tell nobody. No, pero yo sé, a ustedes los cristianos les gusta hablar mucho. No Because se I lo diga know a the nadie. Christians, y'all like to talk a lot. No se lo diga a nadie. Mira esto.
tu mejor adoración Your best worship es cuando está en medio de tu is caos. when you're in the middle of that problem. Cuando tú vienes aquí y todo el mundo está alabando When everybody's worshiping, you come here y la música está ahí bien, and the music is loud, it's going. es bien fácil. It's real easy to just join in. Especialmente si tú tienes uno de esos hermanitas o hermanitas Especially if you have one of those brothers and sisters que alaban desde que entran. that they start to worship from when they come through the doors. Es más, para decirte más, And to say even more, siéntate al lado de ellos. sit right next to them. ¿Sabes por qué? You know why? Porque tu mejor adoración Because your best worship, sucede it happens cuando estás en medio de tu prueba. because it's when in the middle of your trial. Porque aunque tú no sepas, Although you don't know, tú has alabado a Dios sin saber. have you ever worshiped without knowing? Simplemente porque todo el mundo está alabando, tú empiezas a alabar, ¿verdad que sí? You know, when people are worshiping, you just start worshiping. That song again. This song again. Esta canción otra vez. Pero de repente tú empiezas. But then you start clapping. And you're like, Bueno, nosotros somos pentecostales, ¿verdad? because Somos hispanos. we're Pentecostal, So, right? nosotros no empezamos así. You know, we don't just start like this. Si usted es pentecostal Nah, if you de antes, Pentecostal, tú empiezas así. you start like this. You start with this motion, this motion. That's right. Y como que sí. Y de repente tú estás ahí. Tú no sabes por qué tú estás ahí. Next thing you know, you're going like this. ¿Tú sabes por You qué? know why? Porque alabaste Because you worship en medio in the midst, de tu problema. in the midst of your problem. Dios sabe God knows que estás en el problema. that you're in the problem. Te da la fuerza. Give you force, Te power, saca. and take you out. Te enseña. He'll teach you ¿Quién es Él? who He is. Dios sabe. God knows. Dios sabe. God knows. Termino con esto. I'm going to end with this. Dios God, declaró God declared tanto a Abraham como a Moisés that Abraham, the same way Moses, que él le iba a dar una tierra, that he would give them a land, la tierra prometida. a promised land. Luego Moisés muere However, Moses dies y Josué and Joseph toma el control. takes control. Y cuando Josué toma el control, And when Joshua takes control, envía a espías he sends out spies para espiar la tierra de Jericó. to spy the land. Y ahí llegan a la casa de Rahab, And there he goes to the house of Rahab, una prostituta. a prostitute. Espiando la tierra, And they spying the land, ella and she desobedece disobeys el mandato del rey de Jericó the mandate of the king of Jericho, y se identifica and she identifies con lo que Dios estaba haciendo con Israel. with what God was doing to Israel. Ella le dice a los espías, She says to the spies, nosotros sabemos we know lo que Dios hizo en el Mar Rojo. what God did at the Red Sea. Nosotros sabemos We know lo que Dios hizo what God did con los reyes de los amorreos. with the king of the Amorites. Y como nosotros sabemos, Since we know, estamos temblando oh, we nervous, we scared por lo que Dios está haciendo. what God is doing. Dios utiliza God utilizes una mujer sin reputación a woman with a bad para llevar a reputation cabo to bring a pass la palabra que él ya había the declarado. word that he's already declared. Lo terminamos así. We're going to end it like this. Rahab Rahab, le dice a los dos he espías, says to the two spies, yo quiero que tú me des una señal. I want you to give me a signal. Y en esa señal, And in that signal, para que mi casa so that my house, y mi familia my family no sea destruida. will not be destroyed. Como Dios sabe, Since God knows, los espías the spies le dijeron, tú vas a tomar they said, you're going to un cordón rojo, take a red cord ribbon, un cordón rojo y lo vas a poner en la ventana. and a red ribbon and put it on the window. Para que cuando nosotros So vengamos then when we go a destruir esta tierra, to destroy this place, tu casa, your house, tu familia your family, van a ser salvos. they're going to be saved. Hello somebody. Listen. Dios siempre
God always, te da una señal He always give you a sign para dejarte saber to let you know que lo que Él ha declarado what He declared va a suceder. is going to take place. Como que el color rojo It's like the color red. Listen, te debe dejar saber it should let you know que la sangre de Cristo that the blood of Jesus, that's right, es la señal que está en ti is the sign that's in you. para que cada vez que tú te sientas un poquito flojo, That whenever you feel sometimes a little weak, vea la sangre, you should see the blood. vea la cruz. Go to the cross. Y la Biblia dice And the Bible says, que cuando vinieron when they came a tomar posesión de la tierra, to possess the land, Josué le dijo a los espías, Joshua said to the spies, ve a la casa de Rahab go to Rahab's home y saca and take out su familia. a family. Cuando ellos vieron el cordón rojo, When they seen the red ribbon, identificaron they identified la promesa. Hello, promise. somebody. Hallelujah. Pero con esto te dejo. ¿Cuánto he dicho eso? Dos veces. Dos I veces. said that like 2 Con times. esto, con With eso, this, con esto te dejo. I leave you. Con esto te dejo. Mira cómo Dios trabaja con Rahab. Listen to how God worked with Abraham. No solamente Not just, porque como Dios sabe, since God knows, tu pasado no tiene nada que ver con el mensaje de Dios. your past doesn't have nothing to do with God's message. Tu pasado no tiene más fuerza que el mensaje. Your past doesn't have more power than the message. La reputación que otros tengan de ti The reputation that people might have of you, no tiene nada que ver that has nothing to do con lo que Dios quiere hacer contigo. with what God wants to do with you. No solamente Dios salva a Rahab y a su familia, It not just saves Rahab and her family, sino que la palabra nos enseña but the Bible teaches us que ella estaba morando, that she was dwelling dwelling con los israelitas with the Israelites hasta el día de hoy. until today. Una gentil, a Gentile, Gentiles, una pagana, a pagan, Dios la une God unites her al pueblo with the tribe de la promesa. of the promise. Y cuando, eso en el Antiguo Testamento, That's in the Old Testament. y cuando tú llegas And when you get to al Nuevo the Testamento, New Testament, la misma mujer the same woman, está en la genealogía she's in the genealogy del Salvador del of the mundo. Savior of this world. Jesus. ¿Por qué? Why? Porque se identificó Because she identified con el poder de Dios with the power of God. y como Dios sabe, And since God knows, la separó He separated her porque Él tenía un plan. because He had a plan. Yo quiero decirte I want to tell you que Dios sabe. that God knows. Él tiene un plan. He has a plan. Él sabe los He pensamientos. knows the thoughts. Lo que pasa es que muchas veces What happens is a lot of times queremos hablarle a Dios we want to talk to God como si Él no sabe. like as if He doesn't know. ¿O no? ¿No? No, we don't do that. Perdón, eso no es para ustedes. No, that's not for you. It's for me. Erase that. Forget that. Erase it. Eso no es para ustedes. Muchas veces Many times nos olvidamos we forget que Dios sabe. God knows. Y queremos decirle a Dios And we want to tell God cómo tiene que trabajar, how you going to work, cuándo tiene que trabajar when you're going to have to y work, cuándo tú lo quieres. and when do I want it to take place. Pero déjame decirte But let me tell you something. que como Dios sabe, Since God knows desde la eternidad, from eternity, Él sabe, He knew, Él ha declarado He's declared, y Él hará and He would do según when lo que Él ha dicho what He said. que va a hacer. He said what He's going to do. Hasta el día de hoy From today, hablamos we talk de una prostituta from a prostitute woman. It's crazy. porque Dios sabe. Because God knows Es más, even more. Abraham mintió Abraham lied, y fue llamado el padre de la fe. and he was called the father of faith. Moisés Moses, mató he killed, y fue llamado and he was called a libertar al pueblo de Israel de Egipto. to liberate Israel from Egypt. Rahab, Rahab, una prostituta, the prostitute in the Word of God, y Dios la utiliza and he utilizes her para que el pueblo de Israel so that Israel tomara posesión de la tierra. to take possession of the land. Dios sabe. God knows.
La próxima vez que estés en un momento The next time that you find yourself in a situation de desesperación, of desperation de preguntarte, and you asking yourself de confusión, of confusion, levanta tus manos al cielo lift up your hands to the heavens y declara, and declare, Dios, God, tú sabes. you know. Dios te bendiga God y bless Dios you. te guarde.